Hola a todos jóvenes. Arquitecta Andrea, muy buen día. Buenos días, ¿Cómo Abraham. estás, arquitecta? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos a Gracias esta por visita. Sí. recibirnos y recibirnos en este bellísimo lugar. Platícanos, ¿dónde estamos, arquitecta? Estamos en Pasajcap, San Marcos La Laguna, el lago Atitlán, Guatemala, en la Casa Floresta. Casa Floresta. ¿Y por qué Casa Floresta? Esta casa se llama Floresta porque es la casa de Hailey y tiene la historia de The Forest Path, que es el negocio que ellos tienen, y han venido a vivir aquí hace como 20 años, Hailey. Y se mudaron de vivir en el bosque, en una de las tierras altas del lago, a esta parte que se llama Pasajcap. Vas acá. Pasajcap, ajá. Qué belleza, ¿eh? Ve nomás esta vista. Estamos rodeados de volcanes, ¿verdad? Sí, el lago Atitlán tiene los tres volcanes, Atitlán, Tolimán y San Pedro. Es impresionante. Y qué bellísima oportunidad la de poder construir aquí, ¿verdad? Una casa. Sí, ¿Cómo es el proceso de llegar hasta acá? vamos a contar un poco de la historia del terreno. Claro. Este terreno, de hecho, había sido uno de los últimos terrenos con esta dimensión, es como 80 metros de frente del lago. Y está entre esta bahía, que es una reserva natural que vemos por ahí, y estamos entre Sununay y San Marcos, y está un área refugiada del viento, entonces bastante natural, privada, y con la vista horizontal hacia los volcanes, entonces tenemos la vista hacia San Pedro, Tolimán y Atitlán, una vista impresionante. El terreno ya contaba con una pequeña vivienda de piedra. Como vamos a ver, toda la casa tiene mucho el elemento piedra porque era lo que se encontraba en cada excavación, entonces nos encontramos con bastante piedra. Y era una vivienda que fue construida hace unos 50 años. 50 Sí, años. tal vez aquí era la única pared que tal vez quedó. Esta era la pared original. Este espacio era original, el tamaño, la composición, pero lo que se tuvo que hacer para construirla, se hicieron unas columnas en cada esquina, fue casi reconstruirla. Tenía un techo de madera y esto también se removió. Esa madera se utilizó en la otra casita que está, la casita de huéspedes, para el piso y para el techo. Ujú. Tú me preguntaste de la orientación y aquí también tenemos mayormente orientación sur. El sol da en casi toda la fachada y lo que se intentaba en esta vivienda era traer mucha luz, mucha claridad y creo que se logró. Entonces la casa original tenía ventanas, no tenía tantas ventanas como tiene ahora y ahora eso fue lo que se abrió. Oye, que me platicabas que el traer los materiales aquí en lancha Sí. es muy complicado, ¿verdad? Sí, Y vemos eso es lo de herrería, nosotros. vemos acero forjado. Esto vino en lancha. Los vidrios, el acero, toda la madera, esa mesa. Y lo único que no vino en lancha fue la piedra que estaba aquí. Buenísimo. Nos recibe este porche de acceso Sí, con esta cubierta translúcida. Me llama la atención, por ejemplo, la elección del piso, ¿verdad? Como que te da ahí un... sí, una alfombra Ya. de otro color turquesa para Ujú. enfatizar el ingreso. Buenísimo. Y son madera con acaste. Esta es la madera predominante en esta casa. Era un reto, ¿no? Tener la vista, pero tener el sur. Ah, sí. Y las ventanas se abrieron para que se integrara el espacio exterior e interior de una manera que te sintieras protegido de los vientos, pero también que te sintieras en el jardín, en el espacio. Entonces aquí estás comiendo en la copa de los árboles, En el agua, sí, en el agua. con los volcanes. Ah, esto está increíble.
Me gusta que la elección de la herrería también fue muy delgada, ¿verdad? Para no Esto tratar también, sí. de estorbar la vista. Fue un proceso elegir la herrería para que fuera lo más delgado y sí fue un reto para los herreros, pero fue satisfactorio. Se logró. ¿Qué altura tenemos? 340. Es 40. Excelente. 340 de alto y cuando se empiezan a hacer los diseños, pues pensar como, "Ah, esto puede ser muy alto", pero cuando ya está el espacio, se siente cómodo, fresco, Súper fresco, la se adapta ventilación muy bien al clima. cruzada. Ese corte del muro de contención que tenemos atrás ya existía. Eso ya existía. Ok. Y este muro también. Ujú. O sea, tú te adaptas a esta crujía existente y Sí, la creces. sí. Esto se mantiene, se hacen las columnas en los puntos principales, se desmonta el techo, hacemos un techo nuevo, una losa proyectada para un segundo nivel. Y el sistema que utilizamos para la losa fue unas vigas de acero. Esta es una combinación. Ok. Y las forramos de esta madera con acaste, porque el tamaño, la dimensión, tenemos aquí más de 6 metros, casi 7, no había una madera de este tamaño. Ok. Hay unas uniones ahí. Sí, la ves, porque Se alcanzan a entender. Sí, claro. están forradas. Te ayudan a darle mucha calidez y también esta sensación de que no es tan alto el techo, ¿verdad? También, sí, esta distribución de las vigas. Y te recibe esta gran mesa también de Es de Conacastle. Conacaste, ¿sí? Ujú. Y el espacio abierto conectado con la cocina. Y después veremos a dónde nos lleva esa escalera. Eso va a ser el segundo nivel en proceso. Ah, es un segundo nivel a futuro. Sí. La cocina muy abierta. ¿Qué tenemos de cubiertas? Este es un material que se llama Teclan. Cuando se proyectó la paleta de color de esta vivienda, eran tonos tierra, pero cálidos y claros. Entonces, estábamos buscando un material que manifestara este paleta de color. Fue muy, muy importante. Incluso la madera aquí, en la cocina la cambiamos. Esta se llama matilisguate. Y lo que nos gustaba era la beta y los colores claros. Y este material se llama Teclan y es una piedra bastante delicada. Traer esta plancha aquí que medía como 2,50 por 2 metros fue una lancha, sí, fue bastante minucioso, un trabajo traerla y montarla aquí. ¿Qué tipo de madera tenemos en el piso? Es el conacaste también, También. igual que el de la... La duela la pegas también en una losa de concreto. Sí, Ajá. esto hacemos aquí porque es muy húmedo y cuando los 6 meses de lluvia se puede llegar a humedecer. Entonces es recomendable ponerle La losa. la losa de fundición e incluso impermeabilizarla y luego poner la madera flotante de cierta manera. Queda muy bien. Entonces la cocina se distribuye en esta isla, pues este espacio de convivencia. Y ya la he visto en acción y funciona muy bien porque hay alguien aquí preparando y aquí ponen la comida. Entonces, Sin perderse la película. sí, Ah, es que está impresionante. Y de este lado tenemos a la- lavandería y ok, despensa. cuartos de servicio. Muy bien. Se siente muy libre. Algunos detalles que quería mencionar. La iluminación aquí ha sido muy, muy importante. Entonces hay iluminación abajo de la gabinete y abajo del zócalo. Ah, no vi la del Zócalo. Ah, ya la vi. Muy elegante. Sí. Esta cava también quedó bien, ¿verdad? Sí, está fresca, la terminaron ayer ¿En serio? para utilizar todos los espacios Claro. posibles. Entonces aquí va a haber una puerta y pues abajo de la durada se Se va a utiliza. cerrar. ¿Le vas a colocar algún barandal aquí o va a quedar Sí, así? va a tener un barandal. Es que se ve muy bien. A mí me encanta también, pero creo que por seguridad va a tener barandal. ¿Qué acabado le diste a los muros? Estos son piedra, toda la casa es de piedra. Por eso el ancho de los muros, no sé si lo puedes ver en este, es casi de 40 centímetros. Ya. Y esto se repelló con un material de cemento, cal y lo alisamos.
Buenísimo. Y el acabado de final es un escobiado en pintura. Muy bien. Eso también ayuda a la temperatura, ¿verdad? El material, bueno, la piedra. La piedra sí, no se siente, viste, se siente fresco Se como... siente súper fresco. Bueno, la ventilación cruzada que también es magia pura. ¿Y la terraza cuánto se extiende? ¿Cuánto mide esto? Antes la vivienda llegaba hasta aquí. Y este es un voladizo de unos 70 aproximadamente para poder utilizar el espacio exterior. Está genial. Te ayuda con la sombra, que digo, tienes este gran titán, esta jacaranda gigante que te da mucha sombra, ¿verdad? Durante todo el día. Sí, sí, pero hace como un efecto de modulador de la temperatura, de mantener la naturaleza. Ujú, claro. Y se escalona toda la casa, ¿verdad? O sea, a través de muros de contención hasta llegar al agua. ¿Esa estructura era ya original o ustedes la hicieron también? No, esta de aquí no existía, ni la otra. Se hicieron 3 muros, 1, 2 y 3. Ajá. Este sí estaba y el de que está atrás también ya estaba. Ok. Te voy a mostrar Sí, sí, sí. la otra parte de la casa. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Aquí tenemos el área privada, donde están las habitaciones y una sala familiar. Cuando parecía que el espacio era generoso, aquí se vuelve de otro nivel. Sí, esta es la sala familiar donde me quieres estar conviviendo. O sea que una sala, no existe una medida estándar para una sala porque aquí es perfecta y también te da ese sentimiento de agrupación, de hogar. Y originalmente, es que cuando miro esto, la vivienda original de piedra llegaba hasta aquí. Y esto era un patio. Ok. Y entonces esto siempre se visualizó como un espacio en desnivel. Aunque miraras antes solo grama y tierra, se quedó. Ujú. El espíritu del espacio se quedó. Sí, se quedó así. Y ahí tenemos la sala, cambiando de materiales para que pudiéramos jugar un poco. Se puso aquí azulejo y aquí Guanacaste. ¿Cuánto bajamos? ¿Como 50 Sí, centímetros? 3 gradas. Ajá. Entonces aquí se genera todavía casi 4 metros, ¿verdad? De altura. Sí, aquí está un poco más alto. Pero se siente muy bien. Le da mucha escala a las puertas, creo también, que no sean hasta el techo. Sí, Esas puertas de 2.10. entonces aquí también se integró material Guanacaste y esto también lo hicieron los carpinteros locales. Está muy bueno eso. Todos los jaladores. Ah, te voy a invitar a este baño. Los baños de huéspedes siempre me sorprenden porque son la bienvenida a la casa. ¿Quieres pasar? Gracias. Sí, los baños de huéspedes Es es el lugar, ¿no? el lugar donde los invitados pueden venir a conocer otros detalles de Exacto. la casa. Es como el cariño que le dan los propietarios a los huéspedes, ¿verdad? Sí. Porque es el lugar donde están, ¿verdad? Y la iluminación aquí fue toda indirecta. Ajá, En con el- plafones. Cuidado con ese ruido. Está muy bien. Son porcelanatos los dos, ¿verdad? El ¿O es del, mármol? este no, este es porcelanato y este es azulejo. No. 1.37, casi 1.40 por 1.85. Está perfecto. El mueble de baño con su toallero. Genial. ¿Cómo contrasta con la luz? De repente estás acá y... No, la claridad es estupenda. Sí, es Y la frescura, ¿verdad? O sea, Es es un para que nunca espacio. cierres las ventanas. Puedes dormir así. Es un espacio muy generoso. Mide aproximadamente ¿cuánto? 10 por 5. 10 Genial. por 5 y tenemos la sala familiar. Sí es generoso. Pero se siente que articula muy bien, ¿verdad? O sea, el diseño que le diste
del Sí, pasillo en y luego forma a la sala. rectangular. Ajá. Creo que queda perfecto. ¿Y aquí cómo resuelves el tema del agua en la Tenemos esta terraza? pestaña, Ajá. un desnivel aquí, y eso ha funcionado. Muy bien. Pero además trae alguna pendiente Sí, para el lado de... para el frente. Ujú. Perfecto. Sí, claro, los barandales son de herrería, entonces puede pasar el agua libremente. Sí, Ahí tienes una chimenea también hay acá. una chimenea bastante discreta en esta parte y aquí, por la época de lluvia, es que sí se usa en ese momento, no tanto por los fríos que hay, sino por la humedad que puede ser cuando llueve por 6 meses. Ah, ok. Eso no sé cómo se siente. Llover por 6 meses. Todos los días. Todos los días un poquito, no es tan deprimente porque siempre sale el sol. El detalle de la tela empotrada está bueno. Sí, ese detalle. Y originalmente la casa tenía estas puertas y unas ventanas cuadradas, pero le agregamos el detalle de arcos en, en varios elementos, como en esta parte de la sala y en las ventanas. Muy bien. Y se abren. Oh, Sí, voy a sí, abrir. ¿verdad? Esto es para, Sí se abren. porque es la iluminación de las habitaciones. Ah, ok. O sea, Así tienen está. ventanas atrás, pero también aquí. Y Hacia para adentro. poder ver el lago. Esta es la habitación de los niños, mira qué linda. Está súper lindo. Qué bien se aprovecha el espacio cuando las camas quedan así, ¿verdad? Sí, Puedes jugar aquí al centro. Y además su litera. sí tienen ese De espacio. tamaño. Es que bueno. Y sí, con la altura que tenemos de los 340 Que ocupo este espacio muy bien. se aprovecha súper bien. Y aquí está el efecto de la ventana. Ah, qué bueno, ventilación cruzada. La casa súper fresca. La Sus altura, closets. ¿verdad? Todo de la misma madera. Creo que es un Yo creo acierto. que También su piso de madera, ¿verdad? sí, se continúa el piso de madera en las áreas privadas, Los nichos que hiciste para las toallas. porque también la pared medía 30 centímetros, casi 40 por la piedra, entonces podíamos hacer nichos, hicimos en las habitaciones también para aprovechar esta profundidad. Claro. Genial. Qué bonita es la madera esta. Es bonita el Conacaste. ¿Y cómo se cierran estas puertas? O sea, o no se cierran. Ya vi que no se cierran. No, sí tienen un seguro A ver. aquí. Ah, no lo tienen, pero tendrán un pasador para cerrarlo por adentro. Son puertas antiprivacidad. El baño sí Estos tiene. niños no deben de tener privacidad. El baño sí tiene. Y cuando cumplan 14. Y esta es la habitación principal. Ok. Interesante el arte, ¿verdad? Sí, Místico. Unos muros anchos. sí, viste, tienen. Sí, Todo esto es 50 centímetros. sí. Están grandes. Los objetos. Genial. Y esa puerta, me platicabas algo de esas puertas, ¿verdad? Estas eran las originales Ujú. de la casa. Esta puerta originalmente estaba aquí y se volvió a utilizar allí. Sé que hubieron varios elementos de la casa original que se volvieron a utilizar. Fueron unas puertas y madera en general, sí. Excelente. Y los muros. Sí, ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra, arquitecta? más o menos un año. Ok. Todavía estamos en proceso, pero Todavía- empezó en enero 2022 Ajá. y ese año se hicieron unos muros que eso llevó bastante tiempo y este espacio, trayendo todo como comenté con lancha, sí. Qué proceso, ¿eh? Y tú construyes específicamente en esta zona, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, aquí en el lago y más que todo en estas casas que no tienen acceso. Qué complicado.
No, la verdad que Sí, es todo un reto, pero me imagino, ¿no? Que ver ya pues, la obra terminada. es una gran satisfacción porque no puedes ver esto o lo puedes ver en otro lugar, pero ya cuando tomas en consideración todo el esfuerzo que es traer el material, traer las personas que construyen aquí, es más valioso. Sí, claro. Les diste un regalo, ¿no? Les diste algo que parecía imposible. Ok, vamos a ir ahora al segundo espacio que está en esta propiedad, que es un templo. Entonces es un espacio para hacer ceremonias de sonido y el espacio se creó igualmente de piedra, de los materiales que estaban en este lugar y con una forma de octágono orientada al sur, pero eh, tiene inspiración también en los puntos cardinales. Tiene un altar en el oeste, la puerta en el este. Y entonces es un espacio que entras ahí y potencia todas las emociones. Vamos a conocerlo. Vamos a conocer. Sigamos jóvenes. Vamos hacia las rocas. Estamos aquí en la segunda parte. Aquí es el templo de Casa Floresta. Y es una estructura en forma de octágono que fue edificada con la piedra de este mismo lugar. Y el espacio interior es 11 metros por 11 metros porque se quería tener la capacidad de un número de personas específica. Aquí pueden congregarse unas de 30 a 50 personas. Buenísimo. Sí. ¿Y por qué lo colocas aquí? Tiene que ver con este. Teníamos dos árboles, Gigante. un palo de giote que se ve en la otra ventana y este. Y queríamos mantener esta distribución de 11 metros y desde el principio era el punto de referencia entre este árbol y el árbol de palo de giote, el octágono y tenía un espacio para una vestíbulo, recepción, baños y el templo como tal, una bodega y una cocina. Ah, los baños quedan exteriores. Exteriores, sí. Pero con esta cubierta, qué bonita la cubierta de madera, ¿eh? Sí, este es ciprés. Siempre es. Se ve muy elegante, sueta. ¿Y por qué un octágono? Octágono porque es una forma, una geometría sagrada que es simétrica, estable. A ver, aquí hay otra acústica. Interesante. Precisamente Buena porque aquí cubierta. se hacen ceremonias de sonido. Ceremonias de sonido. ¿Nos Sí, puedes platicar un poco cómo funcionan? sí, con varios de los instrumentos que tienen aquí se hacen sesiones de aproximadamente de 1 hora para adelante, donde las personas que asisten les hacen baños de sonido. Entonces sienten las vibraciones del sonido a través de estos instrumentos y hay muchos más, tienen arpas, guitarras, canto, la voz, que es el sonido primordial que todos tenemos. Y el espacio amplifica estas emociones y las vibraciones nos ayudan a sanar. Buenísimo. Entonces aquí puedes sanar de traumas, también de enfermedades físicas por medio del sonido. Entonces es una terapia muy milagrosa. Qué interesante. También qué interesante es la cubierta. Sí, tiene una entrada de luz al centro que representa también la entrada de luz. Este es un templo de luz que, que invita a, a que todos vengan aquí a ver su luz interior. Entonces tenemos esto y los puntos cardinales que te comenté. Al oeste está el altar, al este está la puerta y la fachada sur es todo el frente que da hacia el lago. Bastante potente. Sí. Y los muros son de piedra. Son de piedra. Son de piedra y con un repello de tipo adobe. Esto sí tuvo barro, porque también era muy importante que tuviera materiales naturales. Y también para la acústica. La madera también
tenía esa misión. ¿Y el piso también es de la misma madera? Este es ciprés, Ujú. Con un ligero tono, ¿verdad? es con un ligero tono. Y este piso, Hailey lo había comprado pensando en su templo hacía como 3 años atrás. La tenía guardada, es una madera que ya estaba súper seca, que es uno de los principales temas cuando construyes con madera, que no sea verde y que no esté húmeda. Entonces esta madera estaba guardada esperando este momento de ser el templo. Qué genial. ¿Cuántos metros cuadrados me dijiste más o menos que 11 tiene? por 11 es un poco más de 100. Menos de 100. Ajá. ¿Y detrás de esa puerta? Ahí tenemos la cocina y una bodega. Es una pequeña cocineta Ok, ok. y una bodega donde guardan los instrumentos. Genial. Y se ve el ancho de la cubierta, ¿verdad? ¿Qué Es tiene? ¿Como ancha, 30 ahí lo centímetros? ves, pero sí tiene una teja y tiene una teja natural de barro. Ok. Eso hace que cuando llueve no se absorba el sonido, o sea, no sientes nada del sonido exterior. De la lluvia. Igualmente estas ventanas, se quería mucha transparencia, pero el vidrio también, viste, así las lanchas, pero tienen una parte hermética que hace que el sonido se mantenga y sea una buena acústica. Sí, Ah, se siente genial. como se calma el sonido. A ver, vamos a cerrar esta puerta. Ahora sí, Qué bueno. no hay ruido exterior. Es la primera vez que escucho de una terapia de sanación en sonido. Qué interesante. Qué interesante también la arquitectura que haces, ¿verdad? Porque no son casas solamente, ¿no? No, es diverso, Tiene sí. mucho que ver ese tema, ¿verdad? De, de la espiritualidad. Sí, y en esta parte sí he encontrado conexión con personas que quieren edificar Ujú. con esa intención, como que los espacios sean sagrados, que tengan, pedirle permiso a la tierra de lo que vamos a construir, que es muy importante, respetar la naturaleza, los árboles que existen ya en el lugar, usar los materiales que sean y los sistemas sépticos también. Y aquí también voy a comentar cuando salgamos, porque eso está pensado y es una parte muy, muy importante del funcionamiento de la casa y del templo. Muy bien. Sí. Aquí también hacen conciertos músicos Ok. y esa es la intención, tener una buena acústica, un espacio que permita una experiencia de otro mundo. No es lo mismo tener un músico en otro lado que ahí dentro donde sí, se exponencian todos los sentimientos. Entonces es otro de los objetivos del templo. Muy bien. Voy a concluir con el sistema séptico. Ok. Las aguas se separan en aguas grises, aguas negras y bajan por una tubería hasta esta parte donde tenemos un biodigestor grande, donde por medio de bacterias se da tratamiento primario a los desechos, aguas negras. Las aguas grises se van a los jardines y esta agua negra que se va al séptico luego pasa a otro tanque donde es bombeado hasta la parte más alta del terreno, similar al otro sistema. Entonces, el agua nunca va a ir al lago, se va hasta arriba y ya cuando tienes que pasar, es un agua previamente tratada y ahí va a un tubo que tiene agujeros y se va a un drenaje francés
y tiene plantas encima y similar al otro. Ajá. Y allí las plantas absorben toda esta agua, con rica en nutrientes, con fósforo. Entonces, la tierra lo vuelve a filtrar. Excelente. Ujú. Buenísimo. Entonces, hacen todo el recorrido y tú bombeas para que se vuelva. Exacto, sí, sí, vas aquí por gravedad para que funcione siempre y luego una bomba lo lanza para arriba. Qué loco. Entonces es un ciclo siempre, Sí, de alguna manera. sí, la bomba no funciona todo el tiempo, es cuando está llena, Saturada la línea. ajá, Ajá. y ahí es cuando el agua tratada se va para la parte más alta del terreno. Excelente. Hay mucho que aprender sobre la reutilización de las aguas negras. Y aquí en esta zona del mundo es fundamental, ¿verdad? No solamente es necesario. Y en algún momento se regresa o siempre se reinfiltra. El agua se Ajá. reinfiltra, ajá, Ok. sí, y, y luego aquí vuelve a haber agua de lluvia, Ajá. entonces es un ciclo infinito. Eterno. Arquitecta, muchísimas gracias por darnos esta cátedra. Gracias a De ti. verdad que Sí. la hemos disfrutado mucho. ¿Cuáles son las redes sociales para que la puedan contactar? Pues voy a dar el de la Casa Floresta para que puedan ver un poco de su trabajo. Claro. Se llama The Forest Path en Instagram. Y en mi página de arquitectura es Arquitectura de Adobe en Instagram. Y allí pueden ver historias y ejemplos de cómo, bueno, historias pasadas de cómo construimos esta casa. Vayan a darle amor a las redes sociales y a seguir aprendiendo. Arquitecta, muchísimas gracias. Un verdadero placer estar por Gracias. acá con ustedes en este bellísimo rincón del mundo. Pues, ojalá que podamos regresar a conocer cómo termina esta pieza. Sí. Jóvenes, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo soy Cota Paredes, escríbanos y estaremos en cualquier lugar del mundo con ustedes. cotaparedes.com. Esto fue Obras Ajenas.